Hola, como siempre, bienvenidos otra vez a este nuevo programa de Fisiología Holística. Entonces, durante estos días pasados hemos estado viendo el meridiano y el órgano de estómago, con que hoy ya vamos a decir 4 cosillas más y acto seguido haremos un pequeño resumen para intentar, por mi parte, pues que entiendan ustedes pues el concepto de estómago de una forma holística y la relación que tiene pues con todos los órganos y cualquier cosa también que le puede afectar, y así sabiéndolo, pues lógicamente pues no enfermar, ¿no? O no tener ningún trastorno funcional de este órgano, diría yo que tan vital, ¿no? Como ese gran distribuidor, esa bolsa de carne que íbamos diciendo en días anteriores. Entonces siempre cuando vemos intentamos dar estos conceptos, es importante siempre tener en cuenta en cualquier órgano o en cualquier víscera, tener en cuenta la fisiología, que está bien estudiada en el sentido de, pues como todos conocemos, ¿no? Lo que hace como tal víscera en su, digamos, andadura anatomofisiológica, las alteraciones anatómicas que puede sufrir cuando uno va enfermando ya, pero también intentar ver la sintomatología o los signos que nos dan normalmente mucho antes en los trayectos del meridiano en la piel, o el meridiano externo que nos suele avisar, ¿no? Entonces, este órgano estómago, vamos a ver los síntomas como órgano, y luego iremos a detallar pues lo que nos dice a través de su meridiano ese largo recorrido que tiene, ¿no? Entonces, respecto a las funciones que tiene este órgano, primeramente como almacén, como mezclador de esos alimentos, como efectuador de ese vaciamiento tan sumamente selectivo para ir, una vez que todos los principios inmediatos que hemos hecho con la ingestión los va distribuyendo para que sea su mejor absorción en el siguiente tramo, que es intestino delgado, y por supuesto las alteraciones químicas que puede sufrir precisamente por esos cambios de pH que tan sumamente dan unas patologías que ya hemos ido viendo, ¿no? Entonces, como órgano, pues en primer lugar pues vamos a tener pues alteraciones de la digestión, ¿no? Esos son como los síntomas más evidentes que podemos ver, ¿no? Pues hay también pues pesadez de estómago, ¿no? Distensión, de estómago, pirosis, esa sensación de ese quemazón, es cuando tenemos muchas veces una alteración de ese estómago, ese fuego que está en ese estómago por esa mala digestión, parece ser que nos sube hacia arriba, hacia esos tramos altos, hacia ese esófago, de tal manera que en la garganta nos queda una sensación como que nos viene como fuego, ¿no? Eso lógicamente es una alteración de ese órgano. Por supuesto, las alteraciones ya, podemos decir, físico-químicas, que se producen en esa mucosa del estómago, ¿no? Desde una sencilla, primeramente pues desde una sencilla inflamación, pues una deshidratación e incluso pues una degeneración, ¿no? Ya en los casos más graves, en los que ya esa degeneración de esa mucosa, pues ya pues tenemos un regalito, ¿no? Pues el típico cáncer de estómago, ¿no? Hernia de hiato, pues también podemos decir que es una alteración ya a nivel de ese órgano, ¿no? Como tal, Entonces esta hernia de hiato es precisamente cuando esa mucosa de ese estómago, a través de ese anillo en el diafragma, pues asciende fuera por encima de ese anillo diafragmático y ya está un poco como comprimiendo, ¿no? En ese sentido, pues ya el vientre superior, como es pecho, ¿no? Entonces todas estos síntomas que ya evidencian pues lo que todos conocemos, ¿no? Normalmente vamos, cuando tenemos cualquier cosita de estas, ya vamos al médico y pues sí, el estómago no me funciona bien, o es que tengo esa digestión como muy pesada, pasa muchísimo tiempo, incluso pues ya pues unas simples náuseas,
incluso ya pues con unos vómitos, es entonces cuando ya nos llama más la atención, ¿no? Porque parece ser que todas las cosas nos sientan mal, como decíamos, esa digestión ya tarda mucho tiempo, vemos como muchas veces el estómago pues sufre de esas oleadas, ¿no? En ese sentido, parece que llevo el estómago lleno de líquido, ¿no? Entonces se han traducido muchísimos nombres a muchísimas enfermedades o síndromes, en los que evidentemente el órgano, después de hacer muchísimas pruebas, pues evidentemente pues, no está bien, ¿no? Pero antes que normalmente vengan todas estas alteraciones como ese órgano per se, pues aquí tenemos infinidad de síntomas que antes nos evidencian como que ese concepto de enfermedad energética o trastorno funcional se nos viene pues a las zonas donde pasa ese meridiano, ¿no? Entonces ese meridiano pues ya sabemos, hemos dicho que empieza pues en el ojo, ¿no? Pues luego tiene otra trayectoria desde la frente y va bajando por el centro del pecho hasta llegar al segundo dedo del pie, ¿no? Entonces durante todo ese trayecto pues vamos a ir aquí enumerando pues un simple ejemplo que nos podemos aburrir de un montón de síntomas que nos evidencian pues bien esa patología, digamos así, o esa deficiencia o esa alteración energética o esa inversión de la corriente energética de ese meridiano, que ya sabíamos que si empieza lo que es cabeza, pues siempre la energía de estómago va a ir desde la parte más superior a la parte más inferior. Y normalmente cuando hay algún problema, bueno, el órgano está aquí, digamos así, cuando hay algún problema, esta energía suele invertirse, ¿no? En el sentido de que, como iremos viendo, pues alguna clase de sintomatología ya nos iba dando, ¿no? Entonces, desde ya como meridiano, pues aquí tenemos ya pues infinidad de síntomas que a muchas personas pues les va a chocar, ¿no? Precisamente por la división política que hemos hecho de nuestro propio cuerpo, ¿no? En el sentido de que, bueno, si yo digo que un síntoma que aparece como tal patología de este estómago, yo digo que, o decimos, que es una ptosis palpebral o un tic nervioso en ese párpado cuando estamos así, o una ptosis cuando se nos cae ese párpado, ya se les dice que es un problema de estómago por ese meridiano, automáticamente pues bueno, ya no es que claro, ahí cuando a mí tengo cualquier problema en el párpado o en el ojo, pues automáticamente pues vamos a ver al dividido político, en este caso pues el oftalmólogo, ¿no? Para que vea perfectamente ese ojo, esos párpados, esos conductos lacrimales, para ver si hay alguna alteración anatómica que evidencie lógicamente ese problema. Normalmente con una ptosis palpebral pues va a decir, bueno, esto es una cuestión neurológica o incluso un estado ansioso o nervioso, y es por lo que en ese sentido dan esos pequeños tics, esos movimientos, o el párpado se nos cae, ¿no? De tal manera que cuántos niños vemos, yo recuerdo perfectamente que hace poco, ¿no? Pues venía una señora a pinchar, entonces venía con el crío, entonces me enseñó el crío pues, y tenía ese párpado pues mucho más caído, ¿no? Entonces ella me decía que bueno, vamos a empezar a ver si lo puede pinchar para que este párpado, porque era evidente, ¿no? O sea, que casi era un tercio tenía ese ojo cerrado. Y entonces yo le dije, digo, no, esto, una buena alimentación y una buena, digamos, un buen respeto a esos horarios en los que tiene que comer este niño, y este párpado con el tiempo y sin necesidad de estar pinchando se le va a poner bien, porque esa energía de estómago, con ese respeto a esos alimentos y esas horas, y siendo tan pequeñico, pues lógicamente ese problema va a desaparecer, ¿no? Entonces, si vamos diciendo, pues esa ptosis, una falta de lágrimas, de lacrimeo, pues ya es una evidencia de que algo está pasando en ese estómago, ¿no? Incluso alguna atrofia de nervio óptico, pues también
vamos a poner aquí estómago, para que quede bien claro, ¿no? Pues también va a ser una patología de este estómago. La enfermedad tan difícil, ¿no? Una enfermedad degenerativa de la mácula es un serio problema de estómago por ese meridiano, ¿no? Visión borrosa. Pues también, ¿no? Entonces dirán, bueno, eso es un poco extraño, ¿no? O sea, el que una persona tenga visión borrosa, pero casi siempre me acuerdo de los dichos que he escuchado, y ustedes también han escuchado, de decir, bueno, pues cuando decimos o nos han dicho, tengo un hambre que no veo, ¿eh? Entonces automáticamente significa, si yo tengo hambre, significa que mi estómago está completamente vacío. Si está vacío porque no he comido, no le he echado suficiente comida o nada de comida, desde luego esa energía de estómago a través de ese meridiano no va a dar la suficiente fuerza, y por eso esa visión, por supuesto que va a estar nublada o va a tener poca visión, ¿no? Precisamente por esa patología que estamos diciendo, ¿no? Neuralgia de trigémino. Bueno, en este sentido, esa neuralgia no solamente es por una patología de estómago, sino que entran en discordia algunos otros meridianos, ¿no? Parálisis facial. Exactamente igual. Entonces, en ese sentido, y ahora podemos ir comprendiendo cómo en esta maldita enfermedad, que es la única que está exculpada, bueno, según nuestra cultura, cualquier enfermo con esta neuralgia del trigémino, con esta enfermedad maldita, en el caso de que por esos dolores tan sumamente terribles, pues llegue a término con su vida, se provoque su propia autolisis, entonces nuestra cultura, en este caso, o nuestra religión, exculpa a estas personas porque se comprende que este es un dolor del infierno, ¿no? Entonces, si hace cualquier barbaridad de esas, pues automáticamente está exculpado e incluso es enterrado en Tierra Santa, ¿no? Por decir así. Entonces, por eso es por lo que, en este sentido, estas neuralgias que tantísimas hemos visto, con las únicas medicaciones que hay ahora en el mercado de hace bastantes años, con esos tegretoles, esto por supuesto que no va, sino que remite un poco, al igual que estas parálisis faciales. Estas parálisis faciales a base de esos corticoides, pues tampoco van a solventar ese problema, o lo van a solventar con los años, incluso con alguna secuela, precisamente porque no se tiene en cuenta estos trayectos de estos meridianos, como ahora veremos un poquito más despacio, ¿no? Herpes labiales o gingivitis, ¿no? Y la inflamación de las encías, precisamente por esas patologías de ese calor de estómago, que hemos dicho, que asciende hasta esa comisura de los labios, y es donde por esa debilidad de ese recorrido, de ese meridiano, pues ahí suelen acantonarse, y de una forma muy frecuente. Por eso siempre el médico dice, bueno, es que ahí se acantonan siempre los virus, y usted cuando está un poquito más flojito, pues entonces es cuando salen esas morreras, esos herpes, herpes zóster o herpes virus tipo 2, ¿no? que dicen. Cuando inflados de esas medicaciones, no se tiene en cuenta este estómago, y por supuesto que ante la mayor debilidad, o por estación, o por una cuestión emocional, o por lo que sea, o por una mala alimentación, por supuesto que se van a florecer otra vez, pero si no se tiene en cuenta precisamente este meridiano, pues por supuesto que van a ir. Esa gingivitis, ese calor de ese estómago, por supuesto que va a haber una inflamación grande, incluso pues un sangrado de esas encías, ¿no? Entonces ya ahí nos dicen que póngase usted esta crema o cepíllese esto para que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces normalmente con estas gingivitis, una forma que suelen mejorar es precisamente cuando, bueno, nos cepillamos los dientes. Entonces, de una forma bastante sencilla, espontánea, pues estas encías empiezan a sangrar, y automáticamente parece que notamos un alivio, y con varios sangrados,
Eso es una técnica de sangrado muy familiar, ¿no? Es entonces cuando precisamente estas encías suelen desinflamarse y sin saber por qué. Y es precisamente que es que como si soltásemos el tapón de la bañera, ¿no? Entonces parece ser que toda la corriente de esa agua sucia pues se va, ¿no? Entonces con este sangrado de estas encías pasa exactamente lo mismo, ¿no? Más cosas. Pues esas artrosis que nos impiden muchas veces esa articulación temporomaxilar, ¿no? Artrosis en la articulación temporomaxilar. Más patología de ese meridiano. Cefaleas en ese dolor de cabeza que asciende hasta la cabeza. Nosotros le llamamos cefalea de estómago o cefalea hasta Duyu, ¿no? Que era aquel punto que luego comentaremos un poquito, cefalea hasta Duyu, incluso calvicie o entradas, así como las mías, en ese sentido que, bueno, no somos calvos de toda la cabeza, sino que se nos ponen aquí unas entradas precisamente porque todo ese calor asciende hasta esta zona, hasta este punto Duyu, y precisamente por ese calor parece ser que quema las raíces de ese pelo, y es por lo que con el paso de los años se nos ponen estas entradas tan sumamente floridas, ¿no? Eso, patología de estómago, patología de ese meridiano. Problemas de tiroides. Incluso hipertensión arterial. Precisamente por en ese cuello luego veremos ahí un punto importante, Iñón, bueno, luego tiroides estaba aquí, ¿no? Precisamente por esa patología de tiroides o esa hipertensión. Bueno, hay muchas clases de hipertensión, lógicamente, no solamente esa hipertensión idiopática, ¿no? Idiopática significa que no se viene o de causa desconocida, sino que bien. Entonces ya iremos viendo, bueno, algún programa hemos hecho en Guía Médica explicando precisamente las distintas clases de hipertensión según los órganos y la afectación o la correlación entre unos y otros, ¿no? Entonces, tiroides o patología de hipertensión arterial, pues también podemos ver. Roncus y silivancias. Entonces, evidentemente, esto es una patología, podemos decir, o un síntoma que correspondería más a pulmón, ¿no? Cuando está pues, un poco más encharcado o hay muchísimo más moco, no está muy fluido, y es precisamente cuando inspiramos o expiramos, al haber tanto moco entre las paredes alveolares, el viento, o mejor dicho, el aire pues va chocando entre esas paredes y nos hacen ver u oír ese sonido tan sumamente familiar, ¿no? En esos enfermos bronquíticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces en ese sentido tenemos que relacionar precisamente con meridiano de estómago, aunque estemos pensando y siempre hayamos pensado en el sentido de que estómago sirve para la digestión y para distribuir y para mezclar y para vaciar y punto, ¿no? En ese sentido ya estamos sacando muchos síntomas precisamente que nos van a poner por lo menos con la mosca tras la oreja para decir, coño, evidentemente, claro, hay tantos síntomas que dando una medicación sintomatológica, que ya con el tiempo vuelve a aparecer e incluso empeorar, y luego pues incluso pues van saliendo a lo largo de ese trayecto, de ese meridiano, más patología, porque evidentemente no está tratada esa causa, que en este caso es ese meridiano y otros que iremos relacionando ahora, ¿no?